Muy bien. 6 de noviembre, 14:25 horas, comenzamos. Como les decía, la revisión de esta guía tiene estos cuadros para completar, lo mismo acá, las tablas que deben llenar, y finalmente hay una actividad que es la actividad que ustedes deben trabajar, que es un informe de resultados, que es el que acabamos de comentar recién, y finalmente, al término de la segunda guía, viene un informe final. Ese informe final lo vamos a conversar más adelante y me lo tienen que hacer llegar una semana antes del término de este año, ¿ya? O sea, les voy a dar harto plazo, porque entiendo que deben tener hartas actividades, y significa que el informe me lo deben enviar de modo personal, no grupal, eh, una semana antes del término. Me parece que la penúltima semana de enero es la última semana de clases. Eso significaría, a ver, hacia el ojo, puede ser que me equivoco en la fecha, pero si hay un receso la semana del 25 de enero, lo más probable es que tengamos clases la semana del 18 de enero. Significa de que tienen hasta el 17 de enero para enviarme esta guía, el informe completo del trabajo. Es un trabajo de investigación simple que tienen que hacer una actividad muy parecida a la que vamos a trabajar. Así que no hay mucho que hay esfuerzo personal, pero tampoco un esfuerzo tan grande. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuestra, eh, la guía se llama así. Tenemos dos guías. Esta se llama, o sea, dos laboratorios que resumen la misma, que convocan en la misma guía, que es modelado y simulación de técnicas de control PID discreto, aplicado a sistemas continuos de segundo orden. ¿Para dónde va esto? En que yo deseo, por ejemplo, construir un controlador PID, que sabemos ya, y deben saber que lo han comentado en varias oportunidades, que es el controlador más empleado. De hecho, en la industria, que me ha tocado trabajar en innumerable cantidad de oportunidades, me he encontrado con PID por todos lados. Y si es que alguna vez existe algún controlador industrial que no sea PID, que sean controladores especiales, difuso, eh, ¿cómo se llama? O controladores eh, más robustos, de otras características, eh, normalmente esos controladores no vienen para el usuario intermedio, que es el que configura la planta. Simplemente eso viene ya incluido dentro de dispositivos eh, dispositivos construidos. Por ejemplo, un variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia u otros dispositivos en su interior, en su diseño, en los chips, que uno no puede nunca ver cómo, cómo se configura, cómo está hecho, hay un controlador que puede ser especial dependiendo de las características. Sin embargo, cuando deben hacer algunos diseños de plantas, una planta industrial de cualquier tipo, puede ser planta hidráulica, de sólidos, de velocidad, de controlar alguna variable, hay que implementarla con controladores, dispositivos especiales que son electrónicos que uno conecta en el tablero, y ese controlador por lo general trae como única lógica de control el sistema PID, y uno debe sintonizar el PID. Eso es lo más que uno va a hacer en la industria ya con equipos funcionando, eh, digamos, equipos embebidos que uno debe configurar. Sin embargo, si ustedes van a trabajar en el área de diseño, vale decir, se van a dedicar como ingenieros a desarrollar prototipos de sistemas, ahí naturalmente tienen la libertad para emplear el controlador que sea. El más usado, insisto, es el PID, pero dependiendo de las características de su diseño, puede ser aconsejable utilizar otro tipo de controlador como los que ya están estudiando con el profesor Kern, que son realmente muy interesantes. Pero eso va a depender de qué es lo que van a estar haciendo en un tiempo más como ingenieros. Eh, bueno, este es un tema que he conversado unos días atrás con los ingenieros que están entrando, sus compañeros del primer año, y yo podría resumir, bajo mi punto de vista, como cuatro líneas de ingeniería, y va a depender de para qué lado, donde ustedes eh, se sienten más cómodos,
es donde van a poder darle mayor o menor énfasis al trabajo con controladores o análisis con simulación. El ingeniero de planta y el ingeniero que uno que una empresa grande contrata para hacer algún diseño o trabajo específico de grandes proyectos. Un ingeniero de una minera, un ingeniero de una planta productora de alimentos, un ingeniero de una gran empresa o un ingeniero de una empresa de proyectos, donde ustedes se sientan en un escritorio y tienen que desarrollar un proyecto en todas sus dimensiones, dimensiones técnicas, como las que estamos viendo ahora, pero también entran otras dimensiones que son las comerciales, dimensiones humanas, recursos humanos, etcétera, eh, eh, recursos de todo tipo. Entonces, administrar recursos también. Esa es una parte de la ingeniería que es el trabajo que uno ve como ingeniero de planta. Otro lugar donde uno se va a desarrollar es el ingeniero que va a emprender, el ingeniero emprendedor, que tiene su propia empresa y empieza a desarrollar su emprendimiento en diversas áreas, y dentro de esas áreas está el diseño, que ahí claramente entra estas disciplinas como la que estamos viendo, y, y qué es lo que acá importa, saber de todas las disciplinas de la ingeniería, porque tienen que converger en un proyecto lo más atractivo para el cliente, y aquí es donde donde se tienen que lucir, ¿verdad? Entonces, conozco casos de compañeros que han emprendido con proyectos bastante interesantes de desarrollo tecnológicos, donde una empresa grande los llama para alguna necesidad en particular. Necesito medir cuántos camiones entran y salen en una minera, en una mina determinada, a qué velocidad viajan y hacer el seguimiento completo de ruta. Eso es mucha tecnología y ahí hay bastante integración de sistemas y lo más probable es que tengan que desarrollar sistemas propios, programados, etc. El otro campo de ingeniería es el docente y de investigación. O sea, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo acá con ustedes o los profesores que les dan las diferentes asignaturas, ahí podemos encontrar un ingeniero que después de salir continuó en el ámbito docente. Y ahí también conozco algunos casos de estudiantes que han salido de la universidad y han continuado siempre cerca de la universidad, desde una ayudantía, luego alguna clase por ahí que pudieron tomar, posteriormente toman un magíster, un doctorado para poder mejorar su currículum y mantenerse vigente en el área docente, e inmediatamente empieza a aparecer una línea paralela que es la investigación, sobre todo la investigación tecnológica, que tiene que ir acompañada con un docente universitario. Entonces, un docente universitario requiere como un elemento esencial el poder eh, investigar tecnología en el área que más le guste, en el área donde eh, hay espacio, digamos, campo para investigar. Eso es por cuanto puedo comentar de las líneas de trabajo de ingeniería. Esto es una visión personal, puede que existan otras que no las considere. Dicho eso, ¿dónde entra la simulación, el modelado y simulación? ¿Para qué uno simula? Digamos, MATLAB, que es un software bien potente. De hecho, años atrás, cuando la primera vez que estaba estudiando en la universidad, me acuerdo que me preocupé mucho MATLAB, que era muy entretenido, un software de muchas prestaciones, pero sin embargo, en la empresa, como ingeniero de proyecto, ingeniero de terreno, MATLAB no hay mucho espacio para él, ¿ya? Hay más para el espacio del diseño, ¿verdad? Pero de todas formas, como ingeniero uno debe tener esta formación y siempre les va a acompañar y les va a servir. Por eso no es que le haga propaganda a MATLAB porque sí, sino que estoy seguro de que les va a servir en algún momento de ingeniería, alguna duda que tengan. Bueno, modelado, simulación y técnica de control. La simulación es un elemento que nos va a acompañar siempre como ingeniero. ¿Y qué es lo que es simular? Simular yo podría decir que es predecir el comportamiento de un sistema eh, en diversos escenarios. O sea, yo tengo un sistema, el que sea, un motor como el que vamos a ver acá, un sistema de potencia, lo que sea, y lo necesito simular para poder predecir, porque en el fondo la ciencia apuntó siempre a esto, a predecir los fenómenos. Uno estudia un poquito la historia de la ciencia, se encuentra que ese fue como las necesidades que tuvo el ser humano para emplear la ciencia en su beneficio. Y bueno, este modelamiento
perdón, esta predicción al futuro me permite de alguna forma ser un poco mago en una determinada área para poder saber qué va a ocurrir más adelante. Podemos ver los modelos de pronóstico del clima que cada vez son más precisos. Y no es que haya alguien que esté con unos dados, tirando los dados y adivinando cuánto va a haber mañana de temperatura o el clima, sino que son modelos matemáticos que se van depurando con el tiempo, se van optimizando con algunos algoritmos que permiten hacer análisis más precisos. Bueno, ese análisis preciso, todo lo que acabo de comentar, está relacionado con la modelación de un sistema en particular. Un sistema que normalmente son sistemas físicos, ¿verdad? Que uno los ve continuamente. Y este modelamiento se hace con herramientas matemáticas donde llevamos todo el sistema al plano que más nos acomoda y que más sabemos que hay leyes que nos garantizan un resultado. ¿Y cuáles son esas leyes? Las leyes matemáticas. Entonces sabemos que gracias a, a la matemática, ¿no? A la matemática, gracias a estas herramientas que posee, podemos modelar un sistema. Pero no hay que olvidar que cuando uno modela, y esto recuérdenlo bien porque vamos a conversar, cuando empecemos ya esta guía, vamos a encontrar algunos aspectos como estos. Cuando uno modela, debe simplificar el modelo y eliminar o dar por hecho algunas variables que no los vamos a considerar. ¿Qué significa? De que cuando hago mi simulación, que es una predicción, estoy usando un modelo matemático, el cual ya sacó algunos elementos que no son de la, que no, algunos modelos, algunas, perdón, repito, saco algunas variables que no las voy a considerar y por lo tanto este modelo ya no es totalmente equivalente al modelo de la realidad, al modelo real. Y la gracia y el olfato de un buen ingeniero o un buen científico es simular, o modelar, mejor dicho, modelar con inteligencia, sacando algunas variables que no son las más relevantes para poder concentrarme en el fenómeno que quiero analizar en particular. Porque si me pongo ambicioso, una vez me pasó, de hecho hice un modelo años atrás para un sistema, para un ramo de control, y quise simular el modelo con todas las variables existentes. La verdad que fue una locura y me di cuenta a la mitad de camino que me metí en un problema gigante, porque si hubiera simplificado el modelo inicialmente, sacando algunos elementos que no eran necesarios para el resultado que yo esperaba, habría tenido resultados más rápidos. En cambio, uno se pone ansioso y quiere hacerlo perfecto, preciso, con todos los elementos. Bueno, la gracia de la simulación es hacerlo rápido, eficientemente, y poder llegar a un resultado que me va a permitir más o menos acercarme a la realidad. ¿De acuerdo? Y por eso, cuando yo logro sacar un buen modelo y hago una buena simulación, el resultado es un costo mucho más bajo que realizar pruebas en terreno. O sea, si yo quiero ver la velocidad de un automóvil, ¿ya? Y voy a determinarlo de acuerdo a ciertas condiciones de este auto, puedo hacer dos maneras. Hago pruebas con autos reales, problema que si me equivoco choca y tengo que usar dos, tres autos, mucho tiempo, un espacio, o lo simulo y lo llevo al campo de la simulación en un modelo y despejando algunas variables o dejando de lado algunas variables que no me interesan, puedo llegar a un resultado más o menos cercano. Ese es el motivo por que uno simula. Y finalmente, después de la simulación, ya obtuvo un resultado y tenemos que validar el resultado. ¿Alguien me podría decir en el chat, cuando uno valida el resultado, cómo se llama eso? Cuando uno realiza una experimentación en terreno. Eso es la implementación. Cuando uno implementa un sistema en la vida real, ya estoy llevando la tercera etapa o la segunda etapa. Primero la simulación y luego es la implementación. Entonces, el problema está que para poder implementar y hacer experimentos de materias como la que estamos estudiando ahora, necesitamos un laboratorio, necesitamos equipos, necesitamos algunas cosas que no tenemos ahora virtualmente todas disponibles y es que es necesario utilizar algunos software de simulación como MATLAB que nos va a ayudar a acercarnos lo más posible a la realidad. Hay otros software que son más cercanos a la realidad, son más precisos, digamos, no más cercanos, más precisos en algunas determinadas disciplinas. Pero la gracia de MATLAB es que abarca
una gran cantidad de disciplinas. De hecho, si ustedes revisan todos los toolbox que existen en MATLAB, se han encontrado hasta uno de herramientas financieras, herramientas de biología, o algo de química, me parece. Ese puede que me equivoque, pero de biología he visto. Y todo lo que está relacionado con ingeniería. Entonces, esta es una herramienta que nos permite, sin movernos de nuestro escritorio, estar acercándonos lo más posible a la realidad con una buena simulación. Dicha la introducción de lo que es una simulación, nosotros vamos ahora a trabajar en simular un motor de corriente continua, ¿ya? Lo más cercano posible a la realidad de acuerdo a las limitaciones de este proyecto. Y este motor de corriente continua lo vamos a controlar con un, valga la redundancia, con un controlador, por controlar la velocidad con un controlador de tipo PID, continuo. Pero la realidad es que si yo necesito hoy en día todos los sistemas de control electrónicos que se emplean en la industria son digitales. Al ser digitales y también programables, son de características discretas. Y el problema en que necesito discretizar el problema de un PID. Entonces, ¿cómo lo discretizo? Recordando de que la planta que vamos a trabajar, que es el sistema, el motor de corriente continua, sigue siendo continuo, pero hay elementos que se discretizan en el camino. Entonces, para discretizarlo, es que es necesario utilizar otra técnica que la vamos a ver en la segunda guía. La primera guía vamos a repasar solamente eh, eh, PID continuo, que es lo que ya están acostumbrados, y una vez que hagamos todos estos ejercicios con el MATLAB, vamos a llevarlo al terreno discreto y vamos a hacer lo mismo. Y la pregunta va a ser, bueno, ¿y en la práctica? ¿Para qué me va a servir eso, profesor? Muy fácil. Con lo que veamos en la segunda guía, ustedes toman esas líneas de código, las llevan a un Arduino y ya tienen un controlador PID en su Arduino. Y van a saber qué es lo que van a controlar. Porque si en este momento a cada uno de ustedes le digo ya, aquí tienen un Arduino, tienen media hora para implementar un PID en Arduino, todos lo van a conseguir, porque hoy en día basta googlear un poco en el hecho que nadie lo ha hecho, probablemente algunos de ustedes ya lo han hecho y tienen ya los conocimientos, pero en el supuesto que nadie sabe de PID discreto, en media hora lo lograrían casi todos. ¿Por qué? Porque es cosa de googlear un poco, escribir PID discreto Arduino en Google y van a caer en una página donde ya está el proyecto resuelto. Pero tenemos que tener la visión de ingeniero, que no es copiar y pegar, sino que hay que comprender el fenómeno. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguna pregunta antes de comenzar con nuestra guía? Por mi parte todo bien, profe. Por Muy mi bien. parte igual, todo bien. Excelente. Seguimos entonces. Oye, una pregunta antes de Profe, continuar. yo tengo una... Adelante, don Daniel. Dígame. Sí, lo que pasa es que yo no estoy en mi casa en este momento, entonces no tengo mi computador. ¿Es necesario que ocupemos MATLAB para el desarrollo de esta experiencia? Muy buena pregunta. No es necesario. El que quiere lo usa Ah, ahora. Sin embargo, van a tener que usarlo igual cuando me entreguen esta guía completa, porque me tienen que demostrar que lo han hecho, ¿de acuerdo? Y con las cosas que se solicitan en la guía es que tienen que usar MATLAB. Por eso no, ahora es un laboratorio demostrativo. Yo voy a hacer la experiencia, el que quiere lo va copiando, va haciendo algunas pruebas en su MATLAB, bien. Y el que no, observa, ve el video, pregunte anote todo lo que tenga que anotar, pregunte lo que tenga que preguntar y después haga la experiencia. Ahora, si tienen duda y no quedó claro algo, o cometí algún error en alguna descripción, el correo, ya tienen mi correo, se hacen las preguntas cuando quieran, se las voy a responder cuando pueda, no cuando quiera, cuando pueda, se los respondo, pero siempre tiendo a responder los correos dentro de las 24 horas, la idea, idealmente. Hay veces que se me pasan porque me llegan muchos correos y no es que no quiera responderlo. Muy bien. profe, ¿y le puedo hacer Adelante, otra consulta? adelante, don Cuando, Daniel. gracias. Cuando le entreguemos esta guía, o sea, ¿hay que entregársela cuando termine ahora o cuando terminemos de revisar la guía entera? Todo el material envíenmelo con plazo máximo 17, creo que 17 de enero. Digo plazo máximo
y puede que sea una semana antes, que no estoy seguro si la última semana de clases es el 18, 18. Si la última semana de clases es el 18, el domingo anterior a ese lunes, ¿de acuerdo? Ahí me tienen que enviar todo. La forma para enviarlo, a mí el año pasado, el semestre pasado me fue muy cómodo haber creado una carpeta compartida en mi Drive y ahí enviaban todo. Es más fácil. Así que lo más probable es que en unos días más les abro unas carpetas compartidas y guarden todo ahí. Es más fácil para todos porque así pueden ver quién entregó, comparar datos, resultados y me entregan todo en esa carpeta y yo ya con eso doy por entregado la información. Traten de no enviármelo por correo por lo que les digo, que a veces me llegan, miren, en este momento, no estoy bromeando, tengo 313 correos sin leer. Entonces, si ustedes me envían sus trabajos por ese camino, probablemente queden esos 314. Y es mucho más fácil la carpeta compartida y ustedes la ponen ahí, yo voy a la carpeta y ningún problema. Veo la carpeta y ningún problema. Eso no quita que también lo hagan a través del U virtual. Ese es el camino formal y déjenla ahí de todas formas, pero para mí, para hacerlo una lectura rápida, en la carpeta compartida personal es más cómoda, ¿de acuerdo? Y una pregunta antes. A nadie le molesta que coloque unos minutos antes de que comience la clase de música, ¿verdad? Porque si les molesta, bueno, les pido disculpas y por lo menos es bueno comenzar con algo cultural diferente a nuestra disciplina. Si alguien quiere complementar con algo, un comentario, bienvenido. En mi caso, profe, la música no me molesta para nada. Puse el Excelente. signo de interrogación al principio porque no sabía si era yo el único que la estaba Sí, escuchando. pero es que es muy raro. De hecho, se agradece igual. Ya, bueno, qué bueno. Me alegro. Profe, disculpe que, ¿sabe qué? Creo que pese a lo que acabo de explicar, no sé si yo entendí mal o no, pero dijo que esta guía con respecto al laboratorio 1, tenemos plazo para entregarla hasta enero, dijo. Sí, pues, sí, yo Es voy la a de la poner las primera notas, guía. yo coloco, miren, lo que pasa es que si no la hacen Ah, pronto, ya ustedes tienen que ya pensar como profesionales en el área laboral. Y claro, a veces los plazos son lejos y uno dice, bueno, ya tengo tiempo. Mira, el tiempo pasa, los plazos se cumplen y a veces uno no alcanza. Y yo lo que recomiendo es que apenas trabajen esta guía, cuando tienen la materia más o menos caliente, háganla este fin de semana y me la envían el lunes, martes, miércoles, y no tengo problema con el plazo, pero el plazo final de entrega es el 17 de enero. Ahí corre guadaña, ¿de acuerdo? Ese es el concepto. Ahora, ¿qué es ya, lo que profe, tienen ahora que sí entendí. entregar? Vamos a ver dos guías, dos. Si es que hay tiempo, tres, pero vamos a ver dos, ¿ya? También tengo preparada una tercera, pero pretendo hacerla si es que nos da el tiempo. De estas dos guías que vamos a ver, me tienen que entregar lo que estoy mostrando acá completo. O sea, pegar las gráficas, el texto, lo que ustedes quieran opinar, son unas preguntas que están por ahí. Bien. Esa es la evidencia del trabajo realizado. Ya. Eso tiene una ponderación. Baja, pero tiene ponderación. Y por otro lado está el informe final, que el informe final es hacer lo mismo que está acá, lo mismo, ¿eh? No estoy pidiendo nada especial, pero con un modelo de un sistema diseñado por ustedes. Ahora vamos a ver un motor de corriente continua, pero el que se le ocurra desarrollar un modelo de un resorte masa amortiguador, hágalo, lo pone acá y lo simula, funciona, me hace un informe final y listo, así de simple. Y el que quiere simular un modelo dinámico o un modelo de fluido que sería interesante, nadie lo ha hecho, pero un modelo de control de fluidos, pero un poquito más complejo que los dos tanques con agua y la válvula, también, o velocidad de fluido, no sé, hay muchas cosas, ¿ya? Hay cada uno en el gusto que tienen por alguna disciplina en particular, háganlo. Alguien me preguntó por ahí que un compañero de ustedes que su tesis estaba relacionada con el semestre pasado, con un controlador de pH. El controlador de pH en una planta es complejo. A mí me ha tocado trabajar con controladores de pH en líquidos y son súper complejos. Les recomiendo que puedan, el que le interesa por ese lado, hacer quizás hasta un controlador de una planta de pH. Se usa harto, ¿eh? La industria minera, industrias químicas se usa bastante. Y pueden aprovechar de jugar un poco con esto, porque acá no hay problema equivocarse. El problema es que se equivocan después en la empresa, porque ahí el costo es el finiquito. Así que, o la demanda. Ya.
Entonces, vamos a ver un motor de corriente continua. Y para eso, el objetivo general de esta guía es analizar dos técnicas de control PID discreto por medio de simulación computacional. Vamos a ver dos métodos discretos de PID, ¿verdad? Ambos van a llegar a resultados similares. Los objetivos específicos, primero, vamos a modelar un sistema continuo de segundo orden y ajustar un sistema de control PID para él. Eso es lo que debería todo ingeniero de la Universidad de Santiago salir así. Lo hace enseguida. Por eso vamos a repasarlo una vez más. Yo sé que lo saben hacer, pero lo vamos a repasar para tener más o menos un mismo piso. Luego, simular un sistema de control PID discreto en el dominio Z, implementado en Simulink. Luego, un PID discreto en el dominio del tiempo, implementado en Simulink. Y como un objetivo transversal, que está en todas partes, no se ve, es desarrollar mayor experticia en el uso de MATLAB Simulink como herramienta de simulación en sistemas de control, empleando funciones y módulos propuestos. ¿Cuáles son las funciones y módulos propuestos? Los que están acá. Repito que esta guía ya está en el U-Virtual para el que la quiera descargar. Vamos a ver 8 funciones MATLAB y vamos a ver 10 módulos en Simulink. MATLAB, vamos a ver que es la línea de código, y Simulink, por otro lado, es la simulación con bloques, por eso habla de módulos. Y tienen unas ciertas características uno y otro que los vamos a ir descubriendo en el camino. Cada uno de estos funciones y módulos los pueden googlear, están a la mano. Aquí recomiendo que si los que les cuesta un poquito el inglés, no le hagan el quite y traten de traducir las páginas que están en inglés, no con Google Translator todo, pero por lo menos tratar de entenderlo a primera lectura, porque las traducciones a español, además que no todas las funciones están traducidas en la página MathWorks a español, y a veces las traducciones no son las mejores, y es bueno practicar inglés, sobre todo que después se van a encontrar con una muralla en el trabajo. Y la idea es que usen bien el inglés. ¿No? Bueno, actividad 1, modelado de un sistema de segundo orden y de segundo orden y sintonización PID. Vamos a ver un modelo que está acá, este dibujito, representa el esquema de un motor de corriente continua, donde está dos sistemas que convergen o viven juntos, porque no podemos separarlos. Está el circuito eléctrico y está el circuito o el conjunto mecánico equivalente. Podemos decirle circuito, pero digámosle conjunto mecánico equivalente. El circuito eléctrico sabemos que está acá, que está la bobina, está la resistencia, la inductancia equivalente del motor, y por otro lado estaría ahí la fuente de voltaje, ¿verdad? Y la fuente de voltaje contraelectromotriz, que sería esto que está acá. Y por otro lado tenemos el acople mecánico, que viene siendo los pérdidas de fricción viscosa y, bueno, la fricción en general. Cada uno de ellos están destacados acá. Podemos ver que recuerden siempre, nunca olviden que tenemos que usar siempre en ingeniería las mismas unidades, ser cuidadoso con las unidades, no dejarlas de lado. Por eso a veces puede uno ser majadero colocando la unidad, y hay que definirla, porque en muchas oportunidades el fabricante entrega una unidad, pero, o sea, entrega un valor de algún parámetro de un componente, pero no especifica la unidad. O a veces la unidad que está especificada, uno cree que es ohm, pero resulta que no era ohm y era otra unidad. Bueno, mal ejemplo el ohm, pero otra en fricción u en otro elemento utiliza a veces nomenclatura inglesa y no son equivalentes, y tenemos que convertir todo a sistema métrico o sistema internacional antes de trabajarlo. Entonces, los elementos que están acá los podemos ver: momento de inercia y eje del motor, fricción viscosa, que sería la B, y momento de inercia, que es la parte más mecánica, que viene siendo como la resistencia que da al giro, la parte mecánica, la inductancia a la armadura y la resistencia a la armadura, dos componentes eléctricos. Bueno, todo eso que está ahí, que es muy entretenido estudiarlo, no lo vamos a hacer ahora, se puede convertir y llevar a un modelo de esta forma, ¿verdad? Esto entendiendo que utilizamos el modelo de la transformada de Laplace para llegar a aquello. Paréntesis,
recordemos de que uno puede usualmente dos maneras de simular un sistema. Sistema por Laplace, a través de su transformada, su transformada y la función de transferencia, o también se puede simular un modelo de un sistema a través de, ¿alguien se puede acordar? ¿Lo han visto en algún momento? A través de algo que, como que uno lo mira medio extraño, se utiliza en la literatura científica, literatura del área, pero a veces no está bien nombrado o no se le da el verdadero espacio. Se llama espacio de estados. También uno puede, no lo vamos a ver acá, pero uno lo puede analizar un sistema tanto por esta estructura que estamos viendo ahora, que es lo más común que hay. Porque sea común no es fácil, porque es bien difícil y tiene una complejidad bastante amplia. Hay libros que dedican una buena cantidad de capítulos en explicar esto que vamos a ver ahora, solamente como un resumen. Mientras que siempre, desde ya varios años, de hecho acá voy a verificar un libro que tengo acá, miren. Este es el Cuo, lo más probable que ya alguno lo conoce, de control, dedica un capítulo, solamente un capítulo, a espacio de estados, que es una manera de también explicar los sistemas. Capítulo 5, análisis variable de estado, solamente dedica un capítulo, son como 300 páginas, 200 páginas de ese estudio. Cada vez se utiliza más, es más cómodo. Sin embargo, es un análisis matricial, un poquito más complejo a veces en el tema de las matemáticas, pero es complejo como matriz implementarlo, pero una vez que ya está hecho la matriz, como todo trabajo en matriz es rápido teniendo un buen simulador, un buen sistema como MATLAB. Una vez que ya tenemos el tratamiento, le hemos dado el tratamiento matemático a la figura anterior, tenemos este modelo del motor de corriente continua. La parte de corriente estaría acá, función de transferencia de la parte eléctrica, la función de transferencia de la parte mecánica. ¿Se fijan? Aquí está el momento de inercia, está el momento, está la fricción, la resistencia, la inductancia. Lo que acompaña la inductancia está S, no nos olvidemos, acá está las S o los polos que van a ser después más adelante. Y acá en este caso también un polo que acompañaría a, recordar que la S que está abajo representa un polo, si hay varias S, por ejemplo es el cuadrado, dos polos y así. En este caso, el polo que lo acompaña en la parte mecánica, lo acompaña al componente más complejo o más mañoso, que es la inercia. Y en el caso de acá, ¿cuál es más fácil de analizar? La resistencia. No lo acompaña ningún polo, pero la que tiene más complejidad, que es la inductancia, viene un polo. Acordarnos que un polo está acompañado de algún elemento que tiene un retardo o tiene una variación en el tiempo respecto a una señal en particular, cómo se comporta. No es un comportamiento lineal puro. Y hay algunos elementos que están asociados al motor, que vendría siendo unas constantes. Como toda constante es eso, simplemente multiplica un valor de entrada por su constante y entrega un valor en esa magnitud, ¿verdad? Y tenemos que la corriente se multiplica por la constante Kt y tenemos el torque. O sea, aquí con esto estamos convirtiendo de corriente a torque. Y luego de acá estamos convirtiendo de velocidad angular a tensión o voltaje entrada. O sea, voltaje o la fuerza contraelectromotriz, que viene siendo el voltaje que produce la misma inductancia cuando gira. Tiene toda una ciencia detrás que es muy interesante también de leer. Bueno, este es el motor de corriente continua. Este modelo lo van a encontrar en muchas publicaciones de muchos trabajos porque es el más utilizado. Y ahora, como tal, bueno, después vamos a explicar un poquito más del motor de corriente continua. Este modelo que está acá lo podemos llevar también a la función de transferencia. ¿Cómo llegamos de acá a acá? ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede comentar? ¿Cómo se llega desde la figura 1,2 a la expresión 1,1? Mediante operación de bloques. Excelente, muy bien. Operación de bloques. Para los que no recuerdan, creo que tengo por acá, voy a buscar la lámina. ¿Alguien tiene dudas con esa parte? Profesor, Dígame. para efectos de esta experiencia, ¿no se va a considerar el circuito de campo del motor? No, buena pregunta.
Lo voy a explicar un poco más allá, pero si me olvido, recuérdamela por favor, porque es Ya. un complemento a la materia. Buena pregunta. Entonces, estoy viendo acá, ahí está, laboratorio, que no encontraba el archivo. Bueno, esa conversión que teníamos desde los bloques a la expresión matemática, uno va simplificándolo de acuerdo a este método de simplificación. ¿Se acuerdan si teníamos, por ejemplo, dos bloques en cascada? Se simplificaba internamente multiplicando la expresión, ¿verdad? O sea, G1, DS, estamos hablando de todo esto en el dominio de Laplace, y otro bloque en serie con G2, es lo mismo que con un solo bloque con G1, G2. Y así tenemos cada una de las expresiones más generales, y esta lámina está bajada del libro del Dorf, de ingeniería. Bueno, el control moderno de sistemas. Está en todas partes, pero este es un buen resumen. Si lo quieren, me lo piden después por correo y les puedo enviar el libro, digamos, o el link del libro, o las láminas, como quieran. Continuamos entonces con la guía. Se fijan de que todo lo que está acá se podría resumir en un solo bloque. En la figura 1-2, todos esos símbolos que están y bloques se pueden resumir en un solo rectángulo con una función de transferencia. O sea, ese rectángulo con la función de transferencia es esta. O sea, uno podría dibujar esto en Simulink. No dibujar, perdón. Cargar esta información. KT, la constante de torque o corriente, y todas estas expresiones que están acá. O sea, finalmente, lo que uno puede ver como dos funciones de transferencia de primer orden porque tienen los S que están solos, no tiene S cuadrado, ahí sería segundo orden, si hay un S cubo, tercer orden y así. Pero vemos que hay dos funciones de transferencia de primer orden, uno podría decir, bueno, entonces el motor de corriente continua es un motor de primer orden. No, es un motor de segundo orden, y aquí es un sistema de segundo orden, y vemos que finalmente aparece después del trabajo matemático, aparece esto que está acá. Eso lo van a hacer ustedes después. Una vez obtenido, voy a responder la pregunta de su compañero que hizo qué tipo de motor, porque el motor de corriente continua, hay dos tipos de motores de corriente continua. Uno que el campo, o sea, la armadura es esto que estamos viendo acá, y por eso le llaman RA y LA. ¿Se fijan? Miren, la parte eléctrica, RA, LA, que corresponde a la armadura, que es donde lo que gira, el rotor del motor. Hay bobina y tiene una resistencia, bueno, esa es la armadura. Y la parte del estator, que es la estructura, la parte de afuera del motor, debería haber un campo magnético fijo. Para el caso de un motor de corriente continua, es un campo magnético fijo. O sea, un norte y un sur, en el caso que sea de dos polos, o norte-sur, de cuatro polos, y así va aumentando. Y bueno, ¿cómo generamos ese campo del estator, de lo que está fuera del motor? Hay dos maneras. Por eso digo que hay dos tipos de motores de corriente continua. El motor con que le llaman, me olvidé el término más específico, perdón, hay uno de campo magnético, de imanes permanentes, donde el campo del estator es fijo gracias a que tiene imanes permanentes, los imanes que ustedes ya conocen de ferrita y otros materiales. Y está el de rotor del estator inducido, que no me puedo acordar el nombre ahora, que son bobinas que están en el estator, se mantienen energizadas, como el campo que se llama, y ahí permanecen energizadas siempre. Y cada vez que están energizadas, generan un campo magnético estático, y es el campo que utiliza el campo que utiliza el rotor para poder generar un giro, producir un giro. ¿Se entiende? ¿Respondí la pregunta por ahí? Era eso, ¿verdad? Sí, o sea, es que yo había realizado simulaciones antes de motor de corriente continua y hay un caso que cuando se sobrepasa la velocidad nominal se trabaja a campo debilitado, que disminuye, entonces eso de repente igual afecta, pero por supuesto. quizá es que el ramo era de dinámica de máquinas, de la mención de potencia, entonces quizá ahí es más específico ver esos casos. Perfecto, y buen aporte, buen aporte. ¿Se acuerdan lo que comentaba recién de que uno tiene que saber simplificar? Bueno,
si nos vamos por esas características, evidentemente vamos a complejizar mucho más esto. Es más, en la parte mecánica acá está súper simplificado. También está la fricción de Coulomb, que es una fricción que aparece en algunos momentos cuando está girando el motor, y hay otros fenómenos. En la parte eléctrica nos vamos a encontrar también con otros fenómenos. Entonces tenemos que simplificarlo al máximo, y la simplificación de nuestro modelo es este. Este es el modelo simplificado, un motor de corriente continua, que no es el de la realidad. Sin embargo, se acerca bastante para una experiencia como la de este laboratorio. Pero interesante el comentario que usted dice. Ahí podemos ver que se valía la explicación inicial, donde podemos encontrarnos con una gran cantidad de factores a considerar en un modelo, y tenemos que tener la capacidad o el olfato de ingenieros para poder despejar el que no nos sirve para concentrarnos en el más importante. Pero eso a veces lo da la práctica también. Bueno, una vez que tenemos este modelo de un motor, es simplemente el modelo, no es ningún motor, lo vamos a utilizar, vamos a emplear la referencia de un motor motor de corriente continua, de imanes permanentes, como dice ahí, y vamos a utilizar un modelo real. Vamos a utilizar un modelo marca Moog, modelo 23L33. Y este motor tiene un amplio campo de uso, en robótica, ahí están las aplicaciones, computador, equipo oficina, computadores y equipo oficina. Ahí está, las copiadoras, los fotocopiadores, todas estas cosas que mueven papeles, hay un motor. Equipos industriales, equipos médicos, etcétera. Todo lo que hay un movimiento, vamos a encontrarnos algunos motores, y el de corriente continua es muy noble, que no lo vamos a conversar ahora, pero los de potencia saben que la nobleza del motor de corriente continua es, es irreemplazable por el hecho que tiene un alto torque a bajas velocidades y constante, lo que no logra un motor de corriente alterna, salvo la ayuda de la electrónica para poder acercarse lo más posible a un motor de corriente continua. Pero el de continua, por naturaleza, tiene una nobleza que no la tienen los otros. Bueno, en esta tabla vamos a ver las características, y la pregunta es: ¿dónde salió esto? Aquí está la página web, aquí la busquen, lo pueden googlear. Es un fabricante de motores que entrega también sus características, y aquí están las características más importantes. Tiene mucho más las características, la hoja técnica de características, pero estas son las que nos interesan para nuestro modelo. Entonces no son datos creados al azar para poder alimentar nuestra función de transferencia. Son datos de un motor de verdad, y eso por lo menos nos ayuda a que nuestro modelo o los resultados de nuestra simulación se acerquen lo más posible a la realidad. Observen las unidades, nuevamente. ¿Por qué es importante colocar? Porque de pronto podemos encontrarnos que hay una unidad que no corresponde con el sistema internacional, y hay que hacer la conversión adecuada. Pero aquí están hechas las conversiones. Me parece que la hoja técnica original tuve que hacer algunas modificaciones, me acuerdo, puede que me equivoque. Finalmente, la expresión 1,1, esta que está acá, ahí, como son puros símbolos, tenemos que alimentar los símbolos. Aquí estarían los valores de los símbolos a través de la tabla, y finalmente llegamos a esto. Esta expresión que está acá correspondería a un modelo simplificado del motor antes nombrado. Y ahora, recién, tenemos un modelo para poder hacer experimentos. Antes pudimos haber inventado y haber puesto números que sean bastante cómodos para hacer un resultado simple, pero que no se ajustarían a la realidad. Entonces, por lo menos aquí tenemos un modelo que se ajusta lo más cercano a la realidad. Me parece que comenzamos a las... no quiero pasarme del tiempo, así que... No tiene hora este grabador, parece, ¿no? A las 17 creo que comenzamos, ¿verdad? No, a las 27. ¿Alguien se acordará? Era como a las 3:20 más o 25. menos. Sí. Ah, por ahí. 27 yo diría que empezamos a grabar. Me suena el Sí. número 27. Ya. Bueno, primera actividad. Función de transferencia o sistema de la planta. Acá es trabajo de ustedes y tienen que simplificar. Y acá háganlo a mano, en un cuaderno, toman la foto, la pegan acá, como quieran, ¿ya? Pero lo que me importa es que hagan la simplificación del diagrama de bloques antes comentado, ¿ya? Y ahora, verificar con la ayuda de MATLAB que la expresión 1,2 corresponde a la función de transferencia del motor 1,1, de la tabla 1,1.
Y para eso vamos a crear un archivo que le vamos a llamar motor. Voy a abrir MATLAB primero y vamos a dejar de compartir así para poder dejar a la vista todo. Y MATLAB, acá está. Se ve, ¿verdad? Ven el MATLAB, ¿verdad? Sí, 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 se ve. profe. Ya. Para los que no se acuerdan, tenemos 4 áreas que serían, hay más que se pueden colocar, pero yo finalmente eh, simplifico esto en 4 ventanas, que es la más cómodo para mí, por lo menos. Una es la ventana de comando que está acá abajo, que me permite escribir cosas, uno la puede agrandar y achicar así, ¿verdad? Está la ventana donde están los archivos abiertos, los programas. Está la carpeta actual, ¿verdad? El current folder. Y finalmente el workspace o el espacio de trabajo. Este espacio de trabajo es clave. Recordemos un poco cosas típicas. Si yo coloco, por ejemplo, voy a crear no voy a crear un programa, sino que acá abajo en la línea de comando puedo colocar, vamos a un ejercicio simple, si la variable A va a ser un vector que se va a llamar, o se va a tener 2 y 3. Son 2 valores. Ahí está, ¿cierto? Ya al poner enter, inmediatamente acá en el workspace a la izquierda ya quedó la variable A con estos 2 valores. Luego ahora vamos a poner B. Igual, y vamos a crear otro vector, que va a llamar 3 y 5. Enter. Y ya se creó en el workspace. Ahora, ¿qué gano con eso? Que si yo, por ejemplo, ahora coloco A más B en el espacio de la ventana de comando, hizo una suma, ¿se fijan? Inmediatamente, ¿por qué? Porque ya, ¿qué datos tomo? ¿Qué es A y qué es B? Son los datos que están en el workspace. Pongamos que vamos a colocar A más C. C no existe. Y por lo tanto, al apretar A más C, me arroja un error porque dice que la variable C no existe, que debería haber estado en el workspace. Entonces, ¿qué hace MATLAB? Cada instrucción que realiza usa los valores que se encuentran en el workspace como parámetros o algunas variables que quedaron cargadas ahí. ¿De acuerdo? Entonces es importante recordar que si no está en el workspace, no funciona. Esa es la primera. Luego, para borrar todo, borrar el texto que está acá molestando, CLC, Clear Screen, y borramos todo, ¿verdad? Pero el workspace sigue estando, hay valores que están en el workspace. Para limpiar el workspace se coloca Clear All, borrar todo. Inmediatamente se borró el workspace y ya estaríamos en condiciones como las iniciales. Voy a sacar estas dos cosas que, no, el base 1 se va. Bueno, la variable, lo común para los que están acostumbrados, los que ya han trabajado en MATLAB, es que uno cree un programa, aprieta acá arriba, run, y corre. Pero una forma cómoda de hacerlo, o de separar etapas de un programa, es como está acá. Si ustedes observan, miren, pongo el puntero acá, acá, y se va poniendo amarillo en cada una de estas zonas. ¿Para qué sirve esto? Es que yo puedo correr con el botón Run Section, solamente esta sección, y no corro todas estas instrucciones que están abajo, solamente por partes. Por ejemplo, voy a correr solamente donde dice planta prueba 1. Coloco Run Section y se corrió solamente esas instrucciones que están ahí, nada más. Ahora voy a borrar todo y yo siempre, por costumbre, coloco 3 comandos al comienzo. Porque a veces uno tiene que hacer muchos experimentos y siempre coloco Clear All, CLC, Close All. O sea, borrar todo, limpiar la pantalla, cerrar todo. Y con esto empiezo con el MATLAB desde cero. Entonces ahí lo estoy corriendo y ya no hay nada, está limpio todo. Es como apretar en la calculadora, bueno, ustedes ya no usan mucho calculadora, pero la calculadora, el Clear, que borraba todo. Luego volvamos entonces a nuestro CV, ¿verdad? ¿Me ven?
el texto, Sí, sí, dice, se ve. crear un archivo llamado motorcc.m. Todos los archivos MATLAB tienen que ser .m, se guardan solo con el .m, no es necesario escribirlo, la extensión m. Y vamos a definir las variables, perdón, de la tabla 1.1. O sea, todas estas variables que están acá, todos estos, SP, todo eso, empleando los símbolos y sus valores. Además, comente por medio del símbolo porcentaje la descripción de cada valor. Entonces, ¿dónde está eso? Aquí. Se fijan que ya lo tengo escrito, y los comentarios que uno, ¿qué es lo que significa comentarios que uno puede escribir? Ustedes saben que ya cuando uno programa, a veces cuando es una línea muy larga de programación, tiene que comentar algo al costado para acordarse qué es lo que hacía una rutina en particular. Bueno, eso se llama comentar. Cada sistema o cada lenguaje de programación utiliza un símbolo diferente para comentar. El que se utiliza acá es el signo de porcentaje. Entonces, cada vez que yo coloco porcentaje, lo que escriba a la derecha de él, no lo lee el programa, pero es un comentario que me sirve a mí. ¿Ya? Entonces, y también me sirve para anular una instrucción. Por ejemplo, LA, que es la bobina, la inductancia, si yo le coloco acá el signo de porcentaje, se anuló. Y cuando corra la instrucción, ya no va a leer LA. La voy a hacer, miren, corro y quedo a la izquierda todos los parámetros, las variables, menos LA. Y me arrojó un error porque cuando tuvo que correr esta instrucción, necesitaba el LA que no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejo el LA nuevamente activo y vuelvo a correr la instrucción. Y ahora funciona. ¿De acuerdo? En realidad lo que se solicitaba era hasta acá. Ahí. Entonces, lo que ustedes deben hacer es escribir lo que está acá en amarillo destacado, ejecutan las instrucciones con el run section y nos encontramos con que en el workspace están cargados todos los valores. Y además quedaron acá en la ventana de comando. ¿Cómo puedo evitar? ¿Alguien se acuerda cómo evitamos que salgan acá en la ventana de comando? ¿Me puede decir? Con punto y coma. Punto y coma, muy bien. Al final de cada instrucción, si coloco punto y coma, estoy evitando que salga, cuando ejecuto una instrucción, que salga el resultado de esa instrucción en el espacio de trabajo. Punto y coma, punto y coma. Vamos a borrar el escritorio y volvemos nuevamente. Ahí corrió la instrucción, pero no quedó en la ventana de comandos para evitar atorarnos con tantas instrucciones. Solamente queremos ver una, le quitamos el punto y coma. Luego de eso, vamos ahora por medio de la función TF, la pueden buscar en googlear de MATLAB, colocan TF, espacio MATLAB, y le va a decir qué significa esta instrucción. Es una función que permite crear una función de transferencia en el dominio de Laplace. Y crea la función de transferencia 1. Además, para hacer esa tenemos que utilizar o alimentar esta información de la 1.1, KT arriba, LA, etc. Colocando eso, nos va a salir lo siguiente. Ahora, cuidado con esta instrucción, porque tiene un detalle importante. Vean esto, miren. Se fija que acá está S al cuadrado y está S. Las S no se escriben con la función TF, no se utilizan. Se deja un espacio, o sea, debemos colocar LAJM, espacio, LA, espacio, y la última parte. O sea, siempre un espacio indica de que es donde deberían estar los parámetros de cada una de estas funciones. Y si observamos acá en esta instrucción que está acá, donde dice motor, le llamamos motor, ¿verdad? TF arriba en el numerador, KT, no hay nada más. ¿Se fijan? Miren, KT, coma, la coma es el denominador, y después ahí está separado uno, no está la S, está el otro, no está la S, y finalmente los últimos valores o parámetros. De esa forma, si yo ejecuto esta instrucción ahora,
aparece esto. ¿Se fijan? 191, bueno, 0,0191, ahí sale el S cuadrado que antes no estaba, el S, entonces automáticamente la función TF, respetando la nomenclatura, la alimentamos y nos sale esto que está acá. Si nos volvemos a las instrucciones, aquí estaría lo que alimentamos y aquí estaría el resultado. O sea, esto que está acá es el mismo resultado que el que está aquí. ¿De acuerdo? Continuamos. Ahí está la explicación. Numerador, faltó la coma acá. Hay un error acá, hay que poner una coma y el denominador. Anota el resultado obtenido, compárelo con la expresión 1, 2. Bueno, eso trabajo de ustedes. Ahora nos vamos al lugar geométrico de las raíces. ¿Qué me puede comentar alguien de algo del lugar geométrico de las raíces? Ayuda a entregar si el sistema es estable o inestable, de acuerdo a la Ya, ubicación de los bien, polos y los ceros. perfecto. Una buena definición. Me da la información del sistema. Ya, sí, más o menos, por ahí va, pero está cercano. Mira, recordemos que, ¿se acuerdan que hablé hace un momento atrás esto es por cultura general, se lo estoy comentando y haciendo un poco el símil? Recuerdan que hablamos de que se puede un sistema simular a través de Laplace, pero también se puede simular a través del espacio de estados, ¿se acuerdan? Bueno, en espacio de estados lo utilizan harto los papers científicos y utilizan el concepto de los eigenvalues. ¿Alguien ha escuchado ese término? Los eigenvalues o valores eigen, que es un apellido, eigenvalues. Ya. Esos eigenvalues son los polos. Es lo mismo, son equivalentes. ¿Ah? Por si acaso, por cultura general, me tocó darme cuenta después de varios capítulos que era lo mismo, pero les doy el dato. Y si estudiamos esta laminita que está acá, ¿ya? ¿Qué podríamos decir de esto? En primer lugar, veamos este rectángulo, miren, ya, ustedes todos saben de que se grafica en el tiempo, la abscisa está en el tiempo y la ordenada sería en este caso la posición, y de pronto aparece un rectángulo, esta forma que vendría siendo la señal de entrada. O sea, a un sistema, un rectángulo, yo le aplico en la entrada un valor y a la salida me responde el sistema con algo. Por ejemplo, un motor, un masa resorte amortiguador está quieto y yo le doy un empujón a la masa, me acerqué y le tiré una patada o un empujón, yo sería la entrada y le apliqué bruscamente una señal de entrada de energía. Y cómo reacciona el sistema viene siendo la salida. ¿De acuerdo? Si tenemos un sistema muy sólido, como una muralla, y pego un empujón, la entrada es muy grande, la salida es cero porque no le pasó nada. Ya, para hacer una idea. Entonces, si tengo un péndulo y le pego al péndulo, el péndulo tiene una respuesta. Esa respuesta es la salida al golpe que yo le di que es la entrada. ¿Cuál sería la señal extrema para poder analizar? Porque no olvidemos de que lo que estamos haciendo en todo esto es una simulación, y cuando uno simula, busca estudiar un sistema en la peor condición. ¿Y cuál sería la peor condición que yo le pueda dar a un sistema? ¿Alguien me lo puede comentar? Entrada, tipo de entrada, señal de El entrada. escalón. El ¿La escalón senoide? unitario. El escalón unitario es la peor condición. ¿Y una condición que existe o no existe? ¿Alguien me puede decir eso? ¿En la práctica dónde lo vemos? Es una pregunta conceptual, porque debemos también, como todas cosas en ingeniería, entenderlo conceptualmente y no solamente aplicar la matemática. En la práctica, el escalón unitario no existe, no se puede dar, porque en la naturaleza no se puede pasar de un 0 a un 1, de un estado de reposo, un estado de movimiento, sin pasar por de un estado de reposo absoluto a un valor determinado, sin pasar por valores intermedios. Es una condición que no existe, ¿ya? Uno podría decir, pero a ver, profesor, yo he visto señales cuadradas eléctricas y se ven. No, te reto a que tomes el osciloscopio y empieces a jugar con la escala de tiempo, y va a llegar un minuto donde ya no es tan cuadrado y empieza a aparecer una pendiente. Eso significa de que en la naturaleza no tenemos estados cuadrados puros, o sea, de 0 irnos a 1 sin valores intermedios, no existe. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, si llevamos nuestro sistema a un escalón unitario que tiene esas características de 0 a 1, sin valores intermedios, estamos probando nuestro sistema en la peor condición, que nunca va a existir, y por lo tanto lo estamos llevando al límite, que es lo que nos gustaría. Mira, tomar un auto y llevarlo al límite tiene un costo, que se va a romper, chocar, dañar, da lo mismo. En cambio, si uno lo hace simulando, puede llevarlo al límite y saber hasta dónde es capaz de llegar. Lo mismo ocurre acá. Entonces, si yo le aplico a un sistema, el que sea, no estamos hablando necesariamente de un motor de corriente continua, una escalón unitario de entrada, como está acá, se ve, ¿verdad? Todos lo ven, lo entienden el escalón que está ahí, donde dice Step Position Command, está ahí. Ya. Una vez que le apliqué a un sistema, el sistema puede responder de 3 maneras diferentes. Puede responder de modo amortiguado, como está acá, o sea, se demoró y llegó al valor esperado, siempre y cuando pueda llegar, o lo más cercano posible. Puede responder de un modo críticamente amortiguado, o puede responder con un modo sobreamortiguado. Sí, sobreamortiguado. Críticamente amortiguado, y este se llama subamortiguado. Subamortiguado, gracias. Entonces, cuando tengo un sistema subamortiguado, podemos llegar vemos que el sistema sobrepasa, vuelve y tiende a estabilizarse. También tendríamos un sistema inestable, que no está dibujado acá, que empieza a oscilar, se mueve y nunca va a llegar al punto de equilibrio donde esperamos. Todo eso toma un tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo se puede llamar como tiempo de ajuste, como está acá, que es el tiempo para llegar al 98%, me parece, de estabilidad, o sea, del valor esperado, cuando ya se estabilizó y no salió de ese rango. O podemos encontrarnos con unos tiempos de subida, el rise time, y así varias maneras de poder medir una señal. Bueno, ¿por qué mostré esto? Porque la posición de los polos y los ceros hacen que esta señal se vaya para un lado o para el otro. De modo natural, un sistema puede tener una respuesta de estas. Cuando yo le agrego un controlador, lo que estoy haciendo es agregar polos o ceros, modificándolo, para que la respuesta del sistema pueda estar entre medio de cualquiera de estas. O sea, no necesariamente esta o esta, sino que a lo mejor yo quiero acercarme un poquito más, o bajar acá y ajustar y calibrar dentro de estas 3 tipos de señales. Entonces, los polos nos van a ayudar a poder adaptar nuestra señal. Ojo, que esta señal que mostré acá está en el tiempo. Esto está en el tiempo. Entonces, lo que finalmente vamos a ver. Y los polos se grafican en el dominio de, ¿alguien me puede decir, antes de terminar? En el dominio de, ¿se acuerdan? Números complejos. De los números complejos, en Laplace. En el dominio de Laplace, los números complejos, donde la abscisa son los números reales y la ordenada son los números imaginarios, y cualquier valor que esté fuera de los ejes va a ser un complejo. Complejo sabemos que tiene una parte real, una parte imaginaria. Eso, muchachos, en la próxima voy a detener la grabación, siendo las 15:27. ¿Dónde está la grabación acá?